noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este día miércoles que nos permite llegar hasta su hogar a través del estudio en la bendita palabra del Señor. Damos, hermanos, bienvenida a cada uno, donde quiera se encuentre, donde quiera nos sintonice, y ya sea en directo o a través de la grabación que queda en las páginas de la internet. Pero damos gracias al Señor que se puede llegar donde el hogar, donde quiera esté. Y la oración que tenemos siempre es que la bendita misericordia de Dios pueda bendecirles en su necesidad, en su desarrollo espiritual. Ese es el anhelo que tenemos. Esta es Elim Mission Christian Church o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Y hoy es el día miércoles 10 de mayo del 2023. Gracias al Señor que podemos llegar y estar en pie. Oremos, hermanos, para luego leer unos 3 versículos en la palabra del Señor y meditar sobre ellos brevemente, y vemos qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta oportunidad. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo, buen Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, y porque asimismo, oh Dios, podemos meditar en tu palabra, escudriñar tu palabra, oh Dios, y al mismo tiempo aprender y recibir de ti lo que tú tengas para cada uno. Donde quiera el hermano, la hermana, el amigo nos sintonice, oh Dios, allí queremos que tu palabra pueda llegar, oh Dios, trayendo esa bendición, esa restauración, ese momento oportuno en la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien lo agradecemos. Amén. Leemos, hermanos, en la segunda carta o la segunda epístola de San Pedro. El apóstol San Pedro escribe, y vamos a leer del capítulo número 1, y leemos versículos 2, 3 y 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2, 3 y 4 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Como decía brevemente, podemos meditar en estos 3 versículos que tienen un gran contenido, hermano. Estos versículos, San Pedro, que se dirige esta carta universal que se llama, es decir, Pedro no estaba dirigiéndolo a un grupo en particular, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, no, nada de eso. Pablo le estaba escribiendo a todos los cristianos, porque todos los cristianos necesitaban, estoy hablando en pasado, necesitaban en aquellos días confrontar la verdad de lo que estaba sucediendo a su alrededor y la verdad que necesitaban escuchar a través de la escritura del apóstol. Lo necesitaban, pero también nosotros hoy igualmente lo necesitamos. Ellos lo necesitaban para que la iglesia floreciera, la iglesia pudiera continuar y librados de toda herejía. Nosotros la necesitamos hoy en día para que la iglesia siga mientras el Señor no se la lleve de esta tierra.
tanto ellos como nosotros igualmente estamos arduamente necesitados de esa enseñanza, de esa comprensión del poder del Evangelio de Jesús. Y a eso es lo que Pedro aquí se refiere y les dice, en primer lugar les dice, gracia y paz. Normalmente cuando se explica o los escritores hablan de eso, gracia y paz sean dadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente era el saludo que ellos decían, pero en este caso Pedro va directamente al punto y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí entra Pedro a discutir o a presentar este elemento importantísimo que dice la gracia y la paz que se multipliquen. En el periodo de la Reforma hubo un gran debate entre lo que la Iglesia Católica creía y lo que los reformadores del siglo XV y XVI ellos explicaron. Ellos decían que la gracia de Dios, lo que la Biblia dice, la justificación es para siempre. La justificación es de una vez y por todas. Es lo que la Biblia nos enseña, que Él murió una vez por todas, derramando su sangre, haciéndonos justos, justificándonos ante el Padre. Sin embargo, la Iglesia Católica en esa época y todavía hoy en día siguen diciendo que se justifica a través de los rituales que ellos practican, a través de de esas prácticas del bautismo, de la comunión, de la Eucaristía, de las penitencias. Ellos dicen que de esa manera va creciendo la justificación en la persona. Eso no es cierto. La Biblia dice que en Él fue el que nos justificó a los culpables de una vez y por todas. Sin embargo, Pedro acá dice que esa gracia y esa paz se multipliquen. La justificación no crece ni reduce, pero sí la fe. La fe es, la Biblia nos habla que hay fe como de un grano de mostaza, que hay fe quizás más grande, hay fe que se desarrolla, se va creciendo. Pablo dice en el libro de los Romanos, en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, ahí Pablo habla de esta fe, dice de fe por fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De fe y para fe. Por fe y para fe. Es decir, la fe se puede desarrollar y va creciendo, se puede multiplicar, pero al mismo tiempo la fe puede menguar. Puede menguar. ¿Cuándo? Aquí lo dice Pedro. ¿Cuándo va a crecer? Aquí también lo dice Pedro. Él desea que la gracia y la paz se multipliquen, no que mengüen. Que esa fe que no mengue, que esa fe crezca. ¿Cómo? Aquí dice, versículo 2, que gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De esa manera, solo hay una forma, hermanos, cómo podemos desarrollar, crecer, avanzar, y es a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro en esta epístola, segunda epístola, Pedro menciona la palabra conocimiento por lo menos unas 7 veces? Y estos versículos que hemos leído creo que son por lo menos 2 veces que se menciona conocimiento. Conocimiento. Porque se daba en esos días la gnosis, los gnósticos, que significa conocimiento también. Ellos aludían a un conocimiento especial, a un conocimiento revelado, único, que era diferente a lo que el Evangelio habla.
Y ellos estaban metiendo en las iglesias a los hermanos, confundiéndolos o queriendo confundirlos, hablándoles de otros conocimientos, de otra gnosis, de otra forma de conocer. Sin embargo, Pedro aquí les dice, no, la única manera que vuestra fe va a crecer es cuando ustedes conozcan al único Dios. Cuando ustedes conozcan al único Jesucristo. No hay otro conocimiento, no hay otra manera, no hay otra forma. La única es conociendo a Dios, hermano. Esa es la única forma de crecer. ¿Y cómo es la única forma de bajar? Es conocer otras cosas menos a Dios. Si la gente se dedica a conocer cualquier otra cosa que sea, filosofía, ideas, conceptos, ideas, así como digo, de la gente, eso, hermano, lo que va a hacer es desgastarse. Pero cuando crecemos en el conocimiento, allí la fe, allí la paz, allí ese desarrollo de la gracia de Dios es multiplicado. Multiplicado. Y después Pedro sigue diciendo el versículo 3, el versículo 3 y 4 lo forma de una manera tan maravillosa, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Primera expresión, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. Aquí hermano, si usted pone atención a esta frase, vemos la complejidad de lo que Pedro dice, las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad. Y no solo que pertenecen, sino que se nos han dado. No las hemos nosotros comprado, no las hemos nosotros adquirido por el conocimiento, no las hemos nosotros adquirido porque somos bonitos o porque oramos o porque nada. Se nos han dado, se nos han regalado las cosas de la vida y las cosas de la piedad, de una vida piadosa. Se nos han dado, pero tiene que haber un lugar, un origen, el origen. ¿De dónde vienen esas cosas de la vida y de la piedad? Aquí dice, se nos han sido dadas, dice, por su divino poder. El origen de lo que hemos recibido es el poder divino de Dios. Se nos han dado. No las hemos comprado, no las hemos prestado, no, se nos han dado. Pero vienen, su origen es ese poder, esa dinamita, esa es la palabra griega de ahí que se usa por dinamita hoy en día. Ese poder, esa fuerza divina de Dios es la que nos ha dado. Entonces la primera frase dice, todas esas cosas que pertenecen a la vida, a la piedad se nos han dado. La segunda dice, ¿cómo se nos han dado? El origen es divino, por su divino poder. La otra expresión que sigue, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Ese es el otro detalle. Se nos dio la vida, se nos dio la piedad, provienen de lo divino a través de el conocimiento, no humano, porque está hablando divino, a través del, pero aquí esa es la otra, fíjense, en 2 versículos ha hablado del conocimiento, en versículo 2, conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y después dice, a través del conocimiento que recibimos, que se nos fue dado. A través de ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay conocimiento sí, conocimiento natural, como dice en Romanos, que podemos ver la naturaleza
Y podemos ver que Dios se manifiesta en la naturaleza. Podemos ver, hermanos, nuestro propio cuerpo, cómo hemos sido creados, cómo funcionamos, que nadie puede hacerlo. Es el mismo poder de Dios. Ahí se nos revela el poder de Dios en nuestra vida, pero después está el poder o el conocimiento super o sobrenatural, que es revelado únicamente por Dios, como dice acá. Entonces, a través de ese conocimiento de aquel que nos llamó, si yo hemos sido llamados por Dios, existe un deber, existe una responsabilidad de conocerle más. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. El Señor, hermano, es excelente. Él es excelente. Su gloria es majestuosa y Él nos llamó. Y si Él nos llamó, hermano, vale la pena interesarse en conocerle más. ¿Cómo le conocemos, hermanos? A través de su palabra. No ande buscando conocer a Dios a través de la opinión de otro. No ande buscando conocer a Dios a través de esos escritos misteriosos que algunos dicen tener. No ande pensando conocer a Dios a través de profecías de cualquier profeta corrupto. No, la única manera de conocer a Dios es a través de cómo Él se ha revelado. Si Él ya se reveló, Él ya nos dio su conocimiento. Aquí está revelado. Algunos creen que la Biblia no es suficiente y andan buscando, van a los hermanitos, a los falsos profetas que andan por ahí volando, les dice: quiero que me diga qué es lo que Dios quiere o lo que Dios me quiere decir a mi vida. Quiero que usted ore por mí, a ver qué es lo que Dios quiere darme. Quiero que usted interceda por mí, a ver qué es lo que Dios tiene. No. Dios lo conocemos a través de su palabra, a través de su revelación. Si esto no nos abastece, si esto no nos da la suficiencia, entonces no hemos comprendido qué es la palabra de Dios. Dios se equivocó si esto no es suficiente. Pero le aseguro que los que dicen que esto no es suficiente es porque no la conocen, porque no han visto, no han disfrutado de la verdad en su palabra. Pero aquellos que nos abrimos una hoja, unos versículos, y damos cuenta la inmensidad del conocimiento, de la revelación de Dios. Muchas veces en un versículo uno puede pasar días. Un versículo, estos dos versículos que hemos leído, 3 y 4, usted puede pasar días viendo esa abundancia del conocimiento de Dios y no se cansa, no se termina, porque es tan grande. Y ese es el conocimiento de Dios. Por eso Pedro dice acá: por medio mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Así, hermanos, podemos disfrutar de estas cosas de la vida y de la piedad. ¿Qué más dice el versículo 4? ¿Por medio de qué? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Maravilla. Por medio de las cuales, de esa gloria, de esa excelencia que dice el versículo 3, se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano. Preciosas y grandísimas. ¿Por qué dice preciosas y grandísimas? Porque anteriormente dice gloria y excelencia. Es glorioso, es excelente, es precioso y es grandísimo. Promesas. Esas promesas, hermano, no hay que andar buscando más promesas. Andan algunos escudriñando ahí a ver qué versículo se le escapa a la Biblia y lo agarran ellos: esta es mi promesa. No, todo es lo que el Señor nos ha dado, esa promesa de vida eterna, esa promesa de que Él va a venir un día para llevarnos, hermano, esa promesa que si necesitamos algo, venimos ante Él y Él nos oye. Esas son promesas maravillosas y promesas grandísimas, como dice acá, preciosas y grandísimas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo dice? Aquí dice, ¿para qué? Cuando dice la Biblia ¿para qué?, nos está diciendo el objetivo de lo anterior. Nos ha dado esas grandísimas y preciosas promesas para que
nosotros, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que a través de esas promesas maravillosas y excelentes, preciosas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso al principio decía, el versículo 3 decía, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuál es esa naturaleza divina? Aquí que dice el versículo 4, para que llegases a ser parte o a ser partícipes de esa naturaleza divina. A través, hermanos, tenemos parte nosotros. Somos herederos. Somos coherederos, dice, con Cristo. Y aquí dice que somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, hermano. Aquí esto es complejo, hermano. Esto es profundo. No está hablando de un fulanito que anda ahí arrastrado, que antes se puede mover, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Aquí está hablando de aquellos que han recibido la revelación divina, porque tienen naturaleza divina. Si usted, hermano, confesa creer en este Jesús, si usted y yo confesamos creer en ese Jesús, en ese Cristo, si confesamos pertenecer a este evangelio, la Biblia acá dice claramente que tenemos naturaleza divina. Pecadores, pero justificados. Perversos que ya fuimos, pero Él nos ha restaurado y nos ha dado, dice, naturaleza divina. Participantes, hermano. Esto es tremendo, maravilloso. Y todo viene, dice, de su divino poder. Versículo 3, de su divino poder. No es usted ni yo merecedores, pero su divino poder nos llamó, dice, y nos impartió, nos dio de su excelente gloria y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina a través de el conocimiento de Él, a través de su palabra. Y finaliza diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así nos hizo partícipes de esa naturaleza divina, porque huimos, escapamos. Así dice en la versión en inglés, escape. Escapamos de la corrupción del pecado, de este mundo. Escapamos. El gran escape. Ya no estamos en la cárcel. Escapamos. ¿Pero cómo? Por el llamado de aquel que nos impartió su naturaleza divina y que por eso nos invita a conocerle más, para crecer más en su gracia, en la fe y en su poder. Ese es el evangelio. Esa es la gran verdad divina. Eso es lo que Pedro les decía. Olvídense, les decía, de andar buscando los gnósticos, los que tienen sus propios profetas, sus propias sectas. Olvídense de eso. Lo único que ustedes como cristianos, les dicen, necesitan es conocerle más a Él. A Él, el que nos llamó, al que nos reveló, o como dice el versículo 2, al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conozcámosle más, meditando más en Él, permaneciendo más en Él, comunicándonos más con Él, recibiendo más de su palabra, crezcamos en esa fe que nos ha sido dada por la misericordia de Dios, hermano. Por eso hemos sido llamados al reino de Dios. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para que nosotros así cada día, hermano, podamos crecer más en el conocimiento del Señor.
cada día, utilicemos algo del tiempo que nos da en meditar en Él, en aprender de Él, en compartir con su pueblo, en estar en esa armonía con los demás creyentes, no en buscar los defectos de los otros, no en buscar las cosas malas de los hermanos, de las hermanas, de los fulanos, no, más bien en crecer, a ayudarnos también los unos a los otros. Si vemos que alguien flaquea, digamos, hermano, crezca en el conocimiento, hermano, usted tiene esa parte divina, es participante de esa naturaleza divina. Adelante. Oremos al Señor y démosle gracias porque Él nos ha llamado a esa gloriosa vida. Buen Padre, gracias, Señor, porque al final de los siglos tu verdad, tu palabra sigue siendo efectiva, tal y como lo fue con el pueblo al principio. Padre bendito, las mismas luchas que ellos tuvieron las tenemos, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, oh Dios, a permanecer fieles a tu verdad y conocerte más cada día. Ese que sea nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, Dios. Ayúdanos que a través del Espíritu Santo, Dios, podamos disfrutar del conocimiento tuyo. Gracias te damos, oh buen Dios, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bendito el Señor, que nuestro Dios de misericordia, hermanos, les siga bendiciendo y con ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga.